Bienvenidos, esto es Ya Pasé y vamos a ver la resolución del laboratorio número 1, que es Introducción a la Macroeconomía. La primera pregunta dice: ¿cuál de los siguientes incisos podría definir mejor lo que son las variables exógenas? Y ya sabemos que una variable exógena son variables que se determinan fuera del modelo. Su valor no depende del modelo, o sea, su valor es independiente, por eso también se conoce como variable independiente. Y además sabemos que esta variable sí afecta al resultado del modelo. Entonces, según esa definición de variable exógena, podríamos decir que la respuesta correcta es la C. Las variables exógenas son aquellas cuyo valor no depende del equilibrio o resultado del modelo. También se conocen como variables independientes, pues su valor se determina fuera del modelo y a pesar de todo afectan al modelo y a su resultado. Segunda pregunta: ¿cuál es la definición del PIB? Ya sabemos que el PIB, que simbolizamos con la letra Y mayúscula, es el valor de la producción de bienes y servicios de uso final producidos en una economía en un periodo determinado. Según esa definición de PIB, podemos ver que la respuesta correcta es la respuesta D. Es el valor total de la producción de bienes y servicios de uso final producidos por una economía en un periodo determinado. Ahora, 3. ¿Cuáles son las principales y más importantes variables de estudio para la macroeconomía? Recuerden que en la macroeconomía existen 3 variables agregadas que son las más importantes de estudiar. Y sabemos que esas variables agregadas son el PIB, la inflación y el desempleo. PIB, que se simboliza con la letra Y mayúscula, inflación, que se simboliza con la letra Pi, y desempleo, que se simboliza con U mayúscula por unemployment. Según esta información, la respuesta correcta es la A: PIB, desempleo e inflación. Pregunta 4. ¿Cuáles son los tipos de desempleo? Ya sabemos que existen 4 tipos de desempleo. Tenemos el desempleo cíclico, que es el que se genera por fluctuaciones del ciclo económico. Tenemos el desempleo estacional, que es el desempleo que se genera por épocas a lo largo del año. Tenemos el desempleo estructural, que es el desempleo que depende como tal de la estructura de una economía, es decir, si hay o no hay empleo para la cantidad de personas que lo está buscando. Y el último tipo de desempleo se conoce como friccional o natural, que es aquel desempleo, es el mínimo desempleo posible en la economía y es el que se genera en lo que la gente deja un trabajo y encuentra otro. Según esta respuesta, la respuesta correcta sería la respuesta D: estacional, cíclico, friccional y estructural. Ahora, ¿qué es el desempleo natural? Acabamos de decir que el desempleo natural también es conocido como el desempleo friccional, y es ese desempleo que se genera en lo que las personas dejan un trabajo y encuentran otro. También se puede generar cuando las personas ingresan por primera vez al mercado laboral. En el momento en el que alguien decide empezar a buscar trabajo, activamente ya está buscando pero no tiene un empleo. Se consideraría como un desempleado friccional. Recuerden que este es el mínimo desempleo posible en la economía, porque es un desempleo que las autoridades económicas no pueden controlar y del cual no podríamos deshacernos. Según esta información, podemos decir que el desempleo natural, la respuesta correcta es el inciso C. También conocido como desempleo friccional, es generado por fricciones en el mercado laboral. Es el mínimo desempleo que existe en una economía y es imposible deshacerse de él.
Ocurre cuando las personas, voluntaria o involuntariamente, dejan un empleo y buscan otro. También se presenta en el momento en el que un individuo decide ingresar al mercado laboral y está desempleado, en lo que encuentra un nuevo trabajo. Ahora, pregunta 6. ¿Qué es la inflación? Ya sabemos que la inflación, que es este concepto que tenemos aquí, se define como el aumento sostenido y generalizado del nivel de precios de una canasta de bienes y servicios. Recuerden que la inflación es sostenida, es un aumento sostenido porque aumenta y se mantiene más alto ese precio. Y es generalizado porque ocurre para la mayoría de bienes y servicios de esa canasta que estamos utilizando para medir la inflación. Según esta información, podemos ver que el inciso D es la respuesta correcta. La inflación es el aumento sostenido y generalizado del nivel de precios de una economía. También se puede entender como el cambio porcentual del nivel de precios. Ahora, pregunta 7. Una empresa decide cerrar su planta en Cholula, Puebla, y traslada su producción a la nueva planta que abrirán en Mazatlán, Sinaloa. Las personas que eran trabajadores de esta planta de Cholula, si no tienen la capacidad de migrar junto con la nueva planta a Mazatlán, serían desempleados ¿de qué tipo? Ahora, tenemos 4 tipos de desempleo. Ya dijimos que el desempleo cíclico se genera por ciclos económicos. Que una planta de producción se mueva de un estado a otro no tiene que ver con el ciclo económico. El desempleo estacional dijimos que se genera por estaciones o por épocas a lo largo del año. En este caso, el que se mueva una planta de producción de Cholula a Mazatlán no tiene nada que ver con temporalidad, simplemente fue una decisión de mudar la producción de una planta a otra. El desempleo friccional o natural, ya sabemos que es el desempleo que se genera en lo que las personas dejan un trabajo y encuentran otro. Entonces en este caso tampoco estamos hablando de desempleo friccional, pero dijimos que el desempleo estructural es el desempleo que se genera cuando las personas se enfrentan a una situación en la economía donde se ha modificado la estructura, principalmente del mercado laboral. Por ejemplo, si se modifican la oferta o la demanda laborales dentro del mercado laboral de una industria, se genera desempleo estructural. ¿Por qué? Porque se modifica la estructura de la economía en ese lugar. En este caso, por ejemplo, la planta originalmente estaba en Cholula. Cuando esa planta desaparece de Cholula, estructuralmente la economía de Cholula pierde todas esas fuentes de empleo que proporcionaba esta planta. Y al mismo tiempo, quien está ganando esas nuevas fuentes de empleo es Mazatlán, que es donde se va a reinstalar esta planta. Entonces, entendiendo esta explicación, la respuesta sería A. Estos son desempleados estructurales. Ahora, pregunta 8. Una persona que decidió renunciar a su trabajo y ahora busca uno nuevo, ¿a qué tipo de desempleo pertenece? Y por definición así es como nosotros definimos al desempleo friccional. Son todas esas personas que están desempleadas en lo que dejan un trabajo y encuentran uno nuevo. Entonces podemos decir que el inciso correcto a la pregunta 8 es C, desempleo friccional. Pregunta 9. ¿Por qué solo se utilizan bienes y servicios de uso final para el cálculo del PIB? Y eso incluso lo mencionamos aquí al hablar de esta definición del PIB. Recuerden que solamente nos enfocamos en los bienes y servicios de uso final, que son todos esos bienes y servicios que llegan al consumidor final. ¿Por qué? Un bien de uso final, no sé, por ejemplo, piensen en un plato de chilaquiles. El plato de chilaquiles que a ustedes les cuesta 60 pesos, ya trae incluido en el precio todos los bienes y servicios que se utilizaron para producirlo. Es decir, todos esos bienes y servicios de uso intermedio, de alguna manera ya están contabilizados a través del precio final. Entonces, cuando solo nos enfocamos a bienes y servicios de uso final, lo que estamos haciendo es no contabilizar doble a los insumos. Los insumos ya están contabilizados
en este bien de uso final. Insumos, que son esos bienes intermedios. Entonces, si además de contabilizar bienes de uso final, contáramos aparte los insumos para la contabilidad del PIB, ahí es donde estaríamos cometiendo el error de contarlos dos veces. Entonces, según la pregunta 9, ¿por qué solo se utilizan bienes y servicios de uso final para el cálculo del PIB? La respuesta correcta es el inciso B, para evitar contar doble los bienes y servicios intermedios cuyos costos ya están incluidos en los precios de los bienes y servicios de uso final. Ahora, vamos con la pregunta 10, que es la última del laboratorio. Nos están dando dos datos para calcular una inflación. Nos están diciendo que el índice de precios de agosto de 2014 fue de 147. Entonces, los precios de agosto de 2014 eran de 147 y el índice de precios de agosto de 2015 es igual a 139. ¿Qué porcentaje de crecimiento del nivel de precios observamos en este periodo? Y ya sabemos que el crecimiento porcentual del nivel de precios es la inflación. Sabemos que se calcula como cualquier tasa de crecimiento, valor final entre valor inicial menos 1%. En este caso sería precio final, que es precio de 2015, entre precio inicial, que es precio de 2014, menos 1%. Y esto nos va a dar 139 entre 147 menos 1%. Nos va a quedar una inflación de menos 5.44%, que según las respuestas que tenemos es la respuesta D. Es una deflación de 5.44%. Recuerden, punto importante, si una inflación es negativa, ya no se le llama inflación, se le llama deflación. Entonces, en este caso tenemos una deflación de 5.44%. Hasta aquí, esto es todo el laboratorio 1 y nos vemos en el siguiente laboratorio.